Hola, en este video les hablaremos acerca del movimiento del 2 de octubre de 1968. Antecedentes. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se inició una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autorismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían que se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México, después asociaciones de maestros y sindicatos, hasta convertirse en un gran movimiento social. Con todos ellos se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa depresión, con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. Entre el 26 al 29 de julio de 1968, varias escuelas entran en un paro de labores. El 29 de julio, el conflicto se extendió por toda la Ciudad de México, mientras las autoridades pretendían calmar el ánimo previo a los Juegos Olímpicos que iniciaron el 12 de octubre de ese año. Hubo autobuses quemados, se paralizó el transporte público y además de que las autoridades de seguridad reportaron artefactos explosivos y combustible en las escuelas. El 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabezó una manifestación de alrededor de 80,000 universitarios y politécnicos, en protesta por la represión y demanda de la liberación de los estudiantes presos. Esto en Avenida de los Insurgentes. La autoridad universitaria proclamó la frase "Únete, pueblo". Entonces se conformó el Consejo Nacional de Huelga para establecer que las escuelas estarán en huelga. En este momento quedó la formalización en los 6 puntos de un pliego petitorio. Número 1. La libertad de todos los presos políticos. Número 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiola. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. La madrugada del 28 de agosto de 1968 cerraron las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron tanques del ejército para dispararse a los manifestantes. El 13 de septiembre de 1968 tiene lugar la Marcha del Silencio, donde los manifestantes marcharon con pañuelos en la boca. El 18 de septiembre de 1968 el ejército invade la ciudad universitaria de la UNAM. El 24 de septiembre de 1968, el ejército invade el casco de Santo Tomás, sede del Instituto Politécnico Nacional. El 1 de octubre de ese año, el ejército desocupó todas las instalaciones de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, que mantuvo tomadas, como un movimiento estratégico previo a la masacre del día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas. La tarde del 2 de octubre de 1968, un día después de la salida del ejército de los campus de la UNAM y del Politécnico Nacional, miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El ejército vigilaba, como en todas las manifestaciones anteriores, que no hubiera disturbios, principalmente porque el gobierno tenía temor de que fuera asaltada la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por su parte, miembros del Batallón Olimpia, cuyos integrantes iban vestidos de civiles con un pañuelo o guante blanco en la mano izquierda, se infiltraban en las manifestaciones hasta llegar al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. El movimiento estaba ya declinado, con muchos de sus líderes
encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso. A 10 días de iniciarse los Juegos Olímpicos, unos minutos después de iniciada la manifestación, con los líderes que quedaban libres, aún ordenado, en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanza unas bengalas sobre la multitud. Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5.000 manifestantes, estudiantes en su mayoría. El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre los 300 y 500. Con más de 2.000 detenidos, este fue el fin del movimiento estudiantil. Los Juegos Olímpicos se celebraron 10 días después en la Ciudad de México sin incidentes. Primera conferencia de prensa convocada por el Consejo de Huelga de la UNAM el 5 de octubre. Cerca de las 6 de la tarde, casi finalizando el evento, un helicóptero sobrevoló la plaza, del cual se dispararon bengalas, presumiblemente como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, replicaron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios aledaños, pero esto no se detuvo al ejército, que sin orden judicial irrumpieron a cada uno de los departamentos de todos los edificios que lo conformaban la unidad Tlatelolco, para capturar a los manifestantes. Sin el movimiento estudiantil de 1968 no sería explicable la reforma política del año 1977, con la que el Partido Comunista Mexicano. Otra repercusión importante de este movimiento social fue la incorporación del marxismo a los planes y programas de estudio de muchas universidades, la derogación de los artículos 145 y 146. Es cierto que después de los acontecimientos de la plaza de Tlatelolco surgieron movimientos izquierdistas, radicales y no tan radicales, algunos de los cuales fueron el germen del Partido Socialista que surgía a finales de los 70. Algunos de estos movimientos fueron la Liga del 23 de septiembre o el Partido de los Pobres, encabezado por Lucio Cabañas. Este ya existía desde 1967. Se podría decir que este episodio de la historia de México fue muy importante también porque evidencia la incapacidad del PRI para dialogar o llegar a una solución pacífica con los estudiantes, quizá presionado por potencias mundiales partidarias del neoliberalismo como Estados Unidos. Los integrantes son Cruz Barrientos Ana Karen, Enríquez Hernández Carlos, Gómez Serrano Luis Alberto, Gutiérrez Sotelo Marcos Maximiliano, Hernández López Alejandra, Machuca Hernández Pablo Eugenio, Mejía Candelas Christopher Eduardo y Sánchez Irigoyen Ian. Gracias por su atención.